Yo voy a hablaros del miedo y de cómo funciona, qué es. Comprender qué es el miedo no te libra de él. Esto hay que advertirlo antes. Pero sí que te ayuda. Sí que te ayuda. Es un primer paso. Comprender cómo funciona, en qué consiste, lo que es, te puede ayudar a poderte relacionar mejor con esta emoción, que es algo muy básico. Si os acordáis de la charla de ayer de Salva, hablaba de un mecanismo que es el mecanismo de huida o de defensa o de bloqueo. Bueno, pues este es el miedo, digamos, como emoción básica y primaria. Lo tienen los animales, lo tenemos también los seres humanos. Y es un mecanismo que está diseñado para hacernos sobrevivir. Es un mecanismo muy básico, muy básico. Cuando hay una amenaza real o que percibimos que es real, entonces nos preparamos pues para salvar nuestra vida. Y el cuerpo empieza a actuar de una forma muy rápida y muy autónoma para prepararnos o bien para pelear o bien para huir o bien ya, si no vemos escapatoria, para quedarnos quietos. Esto es algo que lo tenemos heredado genéticamente. Ya venimos de serie con ello. Este es el miedo que yo llamo miedo biológico. Pero hay otro tipo de miedo. Hay otro tipo de miedo. Porque ahora mismo aquí, ¿qué miedo podéis tener? ¿Miedo a qué? Ahora mismo. Y a nada, porque hay animales salvajes no hay. ¿No hay animales salvajes? ¿Miedo a qué? ¿A una insolación? Pues a uno mismo, ¿no? ¿A uno mismo? Según, ¿no? Se te caiga un árbol, no sé. ¿Se te cae un árbol? Ahora mismo no hay ninguna... Aquí no hay... Aparentemente no hay ninguna amenaza, ¿verdad? No. Bueno, pues si tienes un proceso de ansiedad, podrías estar aquí, ahora mismo, y estarías reaccionando como si hubiera una amenaza real. Exactamente igual. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues vamos a los miedos biológicos. Y el miedo biológico es algo que ya lo tienen los niños pequeños. Se han hecho muchos experimentos con niños, que los pobres no les hacen demasiadas perrerías, pero algunas sí. Y hay un tipo de experimento que es el de colocarles en una superficie alta con un cristal. Y entonces el niño pequeño va gateando y cuando se acerca a la zona del cristal donde debajo no hay nada, se queda parado. Es decir, el bebé ya sabe que ahí hay una altura y que eso puede significar pupa. Fijaros cómo el miedo está preparándonos para sobrevivir, está haciendo que, bueno, pues que la especie sobreviva. Pero, ¿qué ocurre cuando tú tienes miedo a las alturas y estás andando por la calle? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tienes que ir a un edificio, a la planta 10ª de un edificio, y tienes que meterte en un ascensor? El vértigo. Aparentemente no estás viendo ninguna altura, pero ya empiezas a pensar en que vas a montarte en el ascensor y vas a subir a un 10º piso. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento?
porque ya empiezas con el miedo ante lo que vas a tener, ¿no? Por Exacto. anticipado. Anticipas el miedo. Ujú. Anticipas algo que no está ocurriendo todavía. Es decir, no es nada real, sino que es algo que tu mente te está anticipando. Pues este es el miedo que es más común y es el que es el causante de la mayor parte de los problemas de ansiedad. Es decir, en raras ocasiones hay personas que tienen problemas de ansiedad no sé, por animales o por fuego, no sé, o por cosas que sean reales en el momento, sino todas tienen que ver con cuestiones anticipadas, imaginadas o creadas por tu propia mente. De esta forma, el mecanismo que todos heredamos para sobrevivir se convierte en una amenaza para tu salud mental porque está siendo mal utilizado. Mal utilizado. No está ocurriendo nada real en el momento que signifique una amenaza, pero mi mente anticipa, crea la idea de que esa amenaza va a existir y es real. ¿Os suena esto? Sí. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate, la situación en tu empresa no es muy buena. Te enteras que están despidiendo a algunas personas y están los típicos rumores de empresa donde se comenta pues, que la cosa no va bien y que están echando gente. Te enteras de que alguien te dice que en tu departamento también van a echar gente. Y entonces empiezas ahí a darle vueltas y a observar al jefe. Y ves que el jefe cuchichea con no sé quién, con otro director, y les has visto reunirse, y alguien te comenta que han tenido una reunión los directores, y tú estás pagando la hipoteca de tu casa. Y piensas en qué difícil sería que ahora me echaran. ¿Cómo voy a pagar yo la hipoteca de mi casa si me echan ahora? Y empiezas a pensar todo esto y todas las señales que ves empiezan a darte la impresión de que efectivamente van a echar a alguien de tu departamento y que puede ser que tú seas uno de ellos. ¿Te lo crees? Y esta es la base del asunto. Te lo crees. Tu mente te ha convencido. Te dice, esto es real o una posibilidad muy real. Y a partir de ahí se desencadena todo el mecanismo. Eso es como si te estuviera persiguiendo un depredador. El mecanismo de tu cuerpo percibe una amenaza y se pone en funcionamiento. Y entonces aparecen los síntomas que tienen que ver con la ansiedad, no dormir bien, estar nervioso, darle vueltas a la cabeza, te despistas, estás irritable, el estómago Tocado, empieza a casi estar hundido. fastidiado. Todos esos síntomas que tienen que ver con el sistema nervioso y con todos los órganos y funciones que rigen. Ya estás metido en ese miedo, que es el miedo psicológico. Miedo psicológico. Hay una serie de cuestiones que son importantes que tengáis en cuenta. Y es que el miedo te va a convencer a través de dos principios que tu mente considera que son incuestionables. Incuestionables.
El primero es el principio del aprendizaje. Y es que lo que ha ocurrido en el pasado para ti, tu mente cree que se va a repetir en el futuro. Si ya te echaron en un trabajo anterior, tu mente te va a decir que tú eres un candidato a que te echen, es decir, es seguro que me va a tocar a mí. Ese es el mecanismo del aprendizaje. Mi experiencia pasada, mi mente me va a decir que va a volverte a pasar. Si tuviste una mala experiencia con una pareja y estás con otra pareja distinta y empiezas a ver algún tipo de señal que se parece a la relación anterior, tu mente te va a decir, te va a pasar algo parecido. Este es el principio del aprendizaje. Y es que lo que me ha ocurrido en el pasado, mi mente me va a convencer de que me va a volver a ocurrir. ¿Os suena esto? Es más serio todavía, porque te ha podido ocurrir Vente para acá. Aquí tenemos hueco, ven. Sí, ven. Mira, que te hacen hueco aquí. ¿Qué es esto? Te da ahora a ti. Tienes que ponerlo por aquí, a mí me da igual más solo. Pues decía que es más grave todavía porque cosas que nos han ocurrido en nuestra infancia, precisamente porque nos han ocurrido en nuestra infancia y han quedado grabadas en nuestra mente inconsciente, nuestra mente nos va a decir, te va a volver a ocurrir esto una vez más. Te va a volver a ocurrir esto una vez más. Si cuando eras pequeña y esperabas que no sé, pues que a la vuelta del colegio viniera tu mamá a recogerte y te llevara a casa y resulta que tu mamá tuvo un problema ese día y tardó 1 hora en ir a recogerte y tú te quedaste 1 hora allí en la secretaría del colegio viendo cómo todos los niños se iban y tú estabas allí sola pensando qué le habrá pasado a mi madre, vendrá a recogerme, no vendrá a recogerme y te sentiste abandonada, tu mente lo va a grabar en el inconsciente. Y cuando ahora en el presente estés con tu pareja y de pronto tu pareja llegue tarde a casa y empieces a ponerte nerviosa, tu mente te va a decir, te va a abandonar, no va a venir a recogerte. Te está preparando a partir de algo que ya has aprendido en el pasado. Puede ser que hace mucho tiempo, que ya no te acuerdes de eso. Este es el primero de los principios por el que el miedo te va a convencer. Y el segundo de los principios es que ni siquiera ha tenido por qué pasarte algo real, sino es el principio de la adivinación. Y es que nuestra mente juega constantemente a adivinar. Y si tu mente adivina cuál va a ser el futuro y te dice, lo más probable es que las cosas se tuerzan y que tú acabes en la calle, vas a creer a tu mente mucho más que a ninguna evidencia real. Porque es tu mente quien te lo está diciendo. Y por lo general, a la mente le hacemos caso. La mente es esa radio 24 horas que está ahí
en tu cabecita diciéndote cosas. Diciéndote, mira esto qué bonito, esto no me ha gustado, esto podía ser mejor, me quiero ir de aquí. ¿Te suena? Me suena. Como en la radio. Como en la radio. Me suena. Estás ahí en el canal 24 horas. Cuando duermes cambias de canal. Pero en cuanto te despiertas empieza ya otra vez a funcionar. Está el canal de tu mente. Y el canal de tu mente tiene varias sintonías. Solo que, como no te des cuenta, la sintonía que se pone por defecto es siempre la más utilizada. Como en el coche, cuando dejas la radio puesta en una emisora, cuando vuelves a encender la radio está esa emisora. Si te duermes con la emisora del Radio Olé, pues por la mañana está Radio Olé. ¿Verdad? A no ser que cambies tú de emisora. A no ser que cambies de emisora. Pero para cambiar de emisora tienes que darte cuenta que hay otra emisora ahí, o que puede haberla. Y habitualmente no nos damos cuenta. Normalmente por dos motivos. El primero, porque no nos damos cuenta, y el segundo, porque somos cómodos. Preferimos la radio conocida a otra. Nos da cierto gustillo escuchar al mismo presentador contando las mismas historias día tras día. Es como que esa voz nos resulta conocida y familiar, y eso nos da una cierta sensación de familiaridad. Esta vocecita que te dice, eres un inútil, lo has hecho mal. Mira Encima que te gusta, ¿no? mira qué Guau. bien lo hace el otro y tal, y tú estás harta de esta vocecita, pero la has escuchado tanto tiempo que ¿qué pasaría si dejas de escucharla? ¿Qué va a ocurrir si dejo de escuchar esta voz? Si no tengo esa vocecita que me dice que soy un inútil, me voy a sentir solo. Me voy a sentir solo. Y entonces preferimos seguir escuchando esa vocecita. Entonces tenemos dos principios. El principio del aprendizaje, el principio de la adivinación, por los cuales tu mente te va a convencer de que cualquier situación que estás percibiendo es real, aunque no lo sea. Es decir, tú en realidad no sabes si van a despedir a nadie en tu departamento, tú en realidad no sabes si tú vas a ser un elegido para ello, no lo sabes, pero tu mente construye una realidad que cree que es cierta y juega a anticipar, a adivinar lo que va a ocurrir. Tened en cuenta que el miedo el miedo psicológico es una emoción que tiene un único propósito. Es su objetivo. Y el objetivo es que estés asustada. Ese es su objetivo. En cuanto que lo consigue, ya está. Ya está. ¿Cómo lo consigue? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero tenemos tres tipos de respuestas ante este miedo psicológico. Tres tipos de respuestas que las vais a reconocer. Están muy relacionadas con lo que dijo ayer Salva en
cuanto a los sistemas, digamos, de protección biológica frente a una amenaza. La primera es la evitación. Esta es el primer tipo de respuesta que tenemos para afrontar un miedo psicológico. Y es que evitamos algo. Evitar es el sinónimo de huir. A mí me asusta relacionarme con gente que desconozco. Evito las reuniones sociales. Evito los momentos donde haya que presentarse a otros, etcétera, etcétera. Que a mí me asusta exponerme ante la gente. Evito tener que hablar en público. Evito, en fin, dar algún tipo de charla, o cuando hay ese tipo de cosas intento escaparme todo lo que puedo. Esta es la evitación. La evitación es problemática, porque ¿qué le ocurre a una persona cuando lo que tiene miedo es a salir a la calle y enfrentarse a un espacio abierto? ¿Qué le ocurre? Se aísla. Se aísla, se queda en casa. Esto le ha pasado a mucha gente durante la pandemia, que ha desarrollado miedo a salir al exterior. Entonces, la evitación lo que hace es que restringe tu vida. Si tienes miedo a relacionarte con otros, restringe tus posibilidades. Si tienes miedo a salir a la calle, restringe tus posibilidades. Si tienes miedo a subir a una altura, restringe tus posibilidades. Es como que el miedo, en lugar de tener todo este espacio, de pronto te ha comido una parte del terreno. Y ahora tienes menos posibilidades. Esta es la consecuencia de la evitación. Tienes ahora menos posibilidades. ¿Puedo vivir aquí? Sí, pero con menos posibilidades. Ahora bien, el miedo no se queda contento con esto. Como sabe que te ha ganado terreno, sabe que te puede ganar un poco más, sigue. Y entonces te dice, vale, hasta ahora te he dejado ir hasta la panadería a comprar el pan, pero mañana ves algo raro en el panadero. Ves algo que no te acaba de gustar. No sé, ese olor que hay en la panadería no me acaba de dar buena espina. Y empiezas a imaginar que a lo mejor la panadería también es un sitio donde te puedes contaminar o te puedes infectar. Y entonces dices, mejor no. Y ya tampoco vas a la panadería. Te va comiendo otra parte del terreno. Compro el pan o la comida por internet. Vale. ¿Puedo seguir viviendo? ¿Puedo seguir viviendo? Pero, ¿qué hay si el miedo te empieza a decir, ya, pero tú te has dado cuenta de la gente que trae el paquete? ¿Esa persona quién es? ¿Se habrá lavado? ¿Se habrá infectado? No lo sabes. Y entonces te genera la duda. Y entonces te dice, no te puedes fiar de todo el que te traiga un paquete. Tienes que empezar a desinfectarlo tú mismo. Y te dedicas una hora cada vez que viene la persona con el paquete de la comida a desinfectar todo el paquete de la comida. Con lo cual te acaba de restringir otro trozo de tu vida, y es que tienes que dedicarle una hora a algo que antes no se lo dedicabas. Este es el mecanismo de la evitación. Evitar te supone un alivio temporal del miedo, pero en el fondo acabas de ceder terreno al miedo. El segundo mecanismo es el de la preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Pues es este mecanismo de darle vueltas a un tema. Darle vueltas a un tema. Darle vueltas a un tema.
el tema que te preocupa. Si te preocupa que te vayan a echar del trabajo, entonces estás pensando, fíjate, con lo caras que están ahora las hipotecas y los bancos que se han puesto cada vez más, más duros y a quién le voy a pedir yo dinero y joder, pues es que mi jefe me ha mirado esta mañana raro y yo no sé, pues he metido la pata en el último informe que le mandé y estás dándole vueltas a esto, dándole vueltas a esto. Si es con tu pareja, pues no sé, últimamente la noto rara. Parece que me habla menos. O no sé, está un poco, la noto extraña. Está distante. Está distante. La veo mucho mirando el móvil. A ver si es que está con alguien. Empiezo a darle vueltas a eso. El miedo lo que te dice es algo muy concreto, es te va a pasar esto. Te van a despedir. Te vas a quedar solo, te van a dejar, te van a engañar, te van a timar, se van a reír de ti. Eso es lo que te está diciendo el miedo. Y todo lo que percibes te lo va a corroborar. Tiene esta capacidad. Porque crees profundamente en lo que te está diciendo. Para ti es completamente real. No te lo estás inventando. Estás viendo señales que unidas a tu idea te convencen de que eso es cierto. Eso es cierto. Y el tercer mecanismo es la alerta. La alerta. Este, por ejemplo, es muy típico de muchas situaciones, pero un caso muy claro es el de los hipocondríacos. La gente que tiene creencias pues de que va a tener algún tipo de enfermedad o que va a enfermar por cualquier cosa, están súper alertas a las sensaciones de su cuerpo, súper alertas. Y entonces, cada mañana se puede despertar uno con una sensación nueva en el cuerpo. Uy, noto como una especie de angustia en el pecho. Tienes una sensación de angustia y te focalizas en ella, ¿no? Y empiezas a pensar, ¿qué será esto? Cada X tiempo el hipocondríaco lo que hace es observa aquí y dice, uy, pues sigue la sensación de angustia. ¿Qué he tomado yo? No sé, no he tomado nada raro. Me hice una radiografía hace una semana. A ver si me ha afectado la radioactividad de la radiografía. Voy a investigar. Y entonces vas a Google. Efectos de las radiaciones por la radiografía. Y entonces te encuentras ahí a 18.000 casos de gente a la que le ha afectado la radiografía de no sé qué y no sé cuánto. Y entonces tu mente empieza a decir, ya está. Sensaciones, malestar en la zona, picor. Pues mira, yo picor no tengo. Pero resulta que por la noche te empieza a picar. Y dices, ¿ves? Ya me empieza a aparecer el picor. Ya empieza a aparecer el picor. En realidad, sensaciones en tu cuerpo las tienes a todas horas. A todas horas. Ahora mismo, si te fijas, tienes sensaciones en tu cuerpo. En el pecho, en el vientre, en la cabeza, en todas partes. Pero como no te fijas en ellas, es como si no estuvieran. El hipocondríaco se fija constantemente en las sensaciones y para el hipocondríaco la sensación tiene una connotación de enfermedad. Al final,
esta energía, que es la energía del miedo, está muy fuertemente vinculada, vamos a ser claros, con la muerte. En el fondo lo que tenemos es miedo a morir. Eso es lo que tenemos miedo, a morir. Es decir, cuando yo tengo miedo de que me echen del trabajo, lo que mi mente me dice es: te vas a quedar sin dinero, vas a tener que ir por la calle mendigando y no vas a sobrevivir porque no tienes la capacidad para ello. Pero esto no te lo cuenta así, evidentemente. Te cuenta que si te quedas sin el trabajo, eso va a ser terrible. Te dice, va a ser terrible. ¿Pero has tenido alguna vez una experiencia similar? Donde te hayan echado del trabajo y ha sido terrible. ¿Tu vida está en peligro? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez conoces a alguien que le haya pasado eso? ¿Conoces a alguien que le haya pasado eso? Que después de que le echasen del trabajo haya tenido que vivir debajo de un puente y haya muerto de inanición. ¿No? Que lo creas y que le pase. Pero tu mente te dice que eso es terrible. Es terrible. Va a ser algo terrible. No sabemos. Lo mismo te viene bien. Lo mismo dices, joder, qué alegría que me echaron de aquel trabajo que estaba hasta las narices y encontré otro mejor. Pero eso tu mente no te lo está diciendo, porque es el miedo quien está hablando. Es radio miedo quien está hablando dentro de ti. Bueno, voy terminando, aunque podría contaros muchas más cosas. Únicamente quiero contaros algunas estrategias del pensamiento del miedo que utiliza para asustarnos. Para asustarnos. La primera ya la habéis dicho, que es anticipar. Te anticipa algo que va a suceder. ¿Vale? La segunda es alarmar. Es decir, el miedo siempre te va a presentar un escenario negativo. Un escenario donde tú te va a ocurrir algo malo. A ti o a alguien que tú quieras. Y la tercera es amplificar. Son 3 A's. Anticipar, alarmar y amplificar. El miedo te va a exagerar, te va a poner muy exagerado lo que te va a ocurrir. Es decir, no solamente es que te vayan a echar del trabajo, es que te van a echar, te vas a quedar sin trabajo y no vas a conseguir ningún trabajo ya en tu puñetera vida. Sin edie, o sea, 0 ingresos, en la ruina. La casa me la van a quitar el banco y yo y mi familia nos vamos a separar porque me van a dejar. Y es decir, todo eso está ahí en el pensamiento del miedo. No solamente es que te echen, no es te van a echar y vas a conseguir un trabajo mejor, no, es te van a echar, te vas a quedar sin casa, tu familia se va a deshacer, te vas a quedar solo y desamparado en el mundo. Eso es lo que te está diciendo el pensamiento del miedo. Es decir, es amplificado todo. No te lo va a contar así, de esta manera, pero sí que vas a tener la sensación de que algo muy grave te va a suceder. Por eso se activa todo el mecanismo de ansiedad. El mecanismo de ansiedad es ese mecanismo que hace que el cuerpo se dispare como si estuviera ocurriendo una amenaza real, como si un depredador estuviera cerca de ti y te fuera a comer. Aunque de momento no esté pasando nada. Bueno, hasta aquí podría seguir. Me pasa como a Salva. Voy a seguir dando miedo. Podría seguir dando miedo. Dando miedo. Jesús, el hombre que da miedo. La segunda parte de sí, ¿cómo lo callas?
¿Eh? ¿Cómo lo callas? ¿Cómo lo callas? Soluciones quiero, ¿no? Soluciones quiero, sí. ¿Cómo lo callas? ¿Cómo lo callas? Bueno, pues la primera de las recomendaciones es darte cuenta que solo es un pensamiento. No es real. Es solo un pensamiento. Es solo un pensamiento. ¿Cuántos pensamientos tienes al cabo del día? En los que conoces a Claudia Schiffer y a... Bueno, Claudia Schiffer porque es como de mi época, ¿no? Pero... Sí, está un poco, pero... Pero sigue viva. Ahora Sigue viva, ¿no? Ahora a lo mejor ya no sé ni cómo estará la mujer. Pero, o sea, pensamientos al cabo del día, ¿cuántos tienes? Pues montones. Te imaginas ahí, pues eso, pues cuando estás de buen ánimo, pues te imaginas, "Uy, qué bien, voy a ir al retiro este y voy a volver renovado y esto va a ser maravilloso y mi vida va a cambiar y voy a volar". Qué bien. Bueno, pues es un pensamiento. Genial, hombre. Voy haciéndolo hacia Tener arriba. esos pensamientos será bueno, ¿no? ¿Dónde está el miedo ahí? No, a ver, hay una cosa importante que quiero transmitiros y es que en la mayor parte de los casos tú no elaboras tus pensamientos. Te vienen a la cabeza. Es decir, si de pronto tú estás meditando y de pronto te dice, te viene te viene una idea que te dice, ¿cómo harían el gazpacho esa noche? No dieron la receta. ¿No? Pues tú no es que tengas ningún interés en saber el gazpacho, pero te ha venido esa idea. O sea, te ha venido, te ha aparecido ahí. Y de pronto dices tú, pues es verdad. ¿Cómo lo habrán hecho? Estaba bueno. Claro, ya te enganchas. Y te enganchas a ese pensamiento. Pero en realidad tú no has tenido un interés en desarrollar ese pensamiento para nada. Hay veces que sí. Hay veces que dices, voy a pensar en qué debo hacer para sentirme más en forma. Y entonces te pones a pensar. Luego al cabo de un rato dices, pues no tengo ninguna idea. ¿Quién se le ocurre nada? No tengo ninguna idea. Pero la mayor parte de los pensamientos te vienen. Te vienen. El pensamiento de qué mal lo hago. El pensamiento de esto no va a salir bien. El pensamiento de no voy a poder. El pensamiento de... No los eliges. Te vienen. Ahora sí, lo que puedes es darte cuenta de que te acaba de venir este pensamiento y cuando te das cuenta, ahí puedes decidir. Ahí puedes decidir entre seguir con esa emisora de radio y seguir escuchándola o cambiar a otra emisora. Y decir, es el pensamiento de no voy a ser capaz. Le dejo a un lado. Esto sí que puedes hacerlo. No puedes evitar que aparezca de nuevo, pero sí que puedes hacer que cuando aparezca le dejes a un lado y saques otro pensamiento. ¿Y por qué no voy a poder hacerlo? Claro que puedo. Y empiezas a crear otra emisora de radio distinta. Ten en cuenta que tu pensamiento, tu canal de radio, es como una línea de tren. ¿Vale? Si tú coges el AVE Madrid-Barcelona, el tren te lleva a Barcelona, ¿verdad? Sí, Me puede que para en Zaragoza y no sé si en Calatayud o no sé dónde más. Depende de la esta, pero te lleva a Barcelona. ¿Vale? Cuando coges la emisora de radio del miedo, te lleva al miedo. Cuando coges la emisora de radio del no voy a poder, te lleva al no puedo. Pero tú puedes pararte y decir, que me he vuelto a montar en este tren. Me paro, voy a coger otro.
Ojo, el otro que vas a coger no es un tren de alta velocidad, es una camioneta. Que la vas a conducir tú. Por eso sigues cogiendo el otro, porque es un tren de alta velocidad donde vas cómodamente sentadito. Sabes lo que va a ocurrir, porque ya lo has vivido montones de veces. Y en el otro, no. En el otro tienes que meterla en marcha, mirar aquí, mirar allá, pero el otro te lleva a otro sitio, te lleva a otra dirección. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Es como una zona de confort, ¿no? Salir. Totalmente. Es un hábito mental. Es un hábito mental. Tú no puedes ir en contra del hábito mental. Lo que puedes es construir un hábito mental distinto. Y poco a poco, en lugar de ser una camioneta, se irá perfeccionando. Empezará a ser un autobús y luego llegará a ser un autobús mejor y luego ya incluso llegará a ser un tren de alta velocidad. No sucede de repente, pero es una cuestión de irlo trabajando, de irlo desarrollando. De momento, para empezar, basta con decir, estoy ya metido en el tren este, me bajo. Ya con eso, ya has dado un paso enorme, porque ese tren te lleva a su destino. Por eso, una herramienta como la meditación es tan importante y ayuda tanto. Lo que pasa es que no vemos el resultado a corto plazo. No vemos el resultado a corto plazo. Es decir, no, yo es que quiero que esto sea un tren de alta velocidad ya. No lo ves. No lo ves. Tienes que ir ahí paso a paso, construyendo tu relación con tu mente. Así es que, en ese sentido, el hábito es súper importante.